Muy buenas tardes, amigos y amigas de Sistema Radio Lobo. Muchísimas gracias a todos, a toda la gente que nos escucha a través de estas estaciones, las estaciones hermanas radiofónicas en el estado de Chihuahua, y obviamente a toda la gente que nos ve a través de la televisión por cable, y evidentemente a toda la gente del ciberespacio aquí en el estado de Chihuahua y del mundo. Muchísimas gracias a la candidata del PRI-PAN-PRD para la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez. Xóchitl, muchísimas gracias, bienvenida al estado de Chihuahua, ¿cómo estás? Pedro, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, y bienvenido aquí al Xochibús. Así es, el Xochibús. Vamos rumbo a Camargo, en una gira que empezó en Ciudad Juárez. Llegamos a Chihuahua anoche y esta mañana rumbo a Camargo, y encantada de estar contigo. Por cierto, un éxito ayer en Ciudad Juárez para muchos aquí en el estado de Chihuahua, el bastión de Morena. Pues ayer parece ser que ese bastión se cayó. Ese bastión se empieza a quebrar por varias razones. Una, por el olvido de Morena al norte del país. ¿Tú crees que todos los que tienen que tomar esa carretera de Ciudad Juárez a Chihuahua no se dan cuenta que no tiene mantenimiento? El abandono que ha hecho el gobierno a la seguridad en Ciudad Juárez, va a la alza los delitos pues del crimen organizado, y el abandono a la migración, que se ha vuelto un tema en Ciudad Juárez, porque obviamente pues la gente no quiere ver a los migrantes en las condiciones que los ven, pidiendo dinero en la calle, viviendo en parques públicos a la orilla del río, cuando el gobierno podría tener una mayor atención a ellos, y las 40 personas muertas en este centro migratorio. Todo eso, pues obviamente la gente le va a pasar la factura, y si le sumas a un alcalde corrupto que pues inmediatamente ya se compró una casota y parece que ha hecho negocio con útiles escolares, con las obras en las escuelas, pues eso a la gente la tiene enojada en Ciudad Juárez. Xóchitl, dos puntos importantes: el abandono del gobierno federal al estado de Chihuahua, por un lado, y la política migratoria. Ayer y antier en Chihuahua capital hubo conatos de bronca, agresiones contra los migrantes entre la Guardia Nacional, entre, particularmente autoridades federales. ¿Qué tienes que decir primero del abandono al gobierno del estado de Chihuahua, a los pobladores del estado de Chihuahua? Deja tú el gobierno, los pobladores, en el tema de los apoyos del gobierno federal. Primero decir que el gobierno federal le quitó a los municipios los fondos municipales de seguridad pública, y eso pues es increíble en un momento de tanta crisis en materia de seguridad. Segundo, el hecho de la falta de presencia de adeveras de la Guardia Nacional, del Ejército, para detener a los delincuentes, porque pues una cosa es que patrullen y otra cosa es que detengan a los delincuentes. Pues la gente se da cuenta. Necesitamos tener un mayor control de la frontera sur. Pareciera que cuando Venezuela se le antoja, suelta la migración para presionar a Estados Unidos, y México es incapaz de tener un orden en la frontera sur. Las bandas de criminales ya se han convertido en tráfico de personas. Detienen a los migrantes, los extorsionan, los acompañan a cambio de dinero, o de plano hay bandas dedicadas a ofrecerles entrar a México a personas de Sudamérica, Centroamérica, a cambio de sumas incalculables de dinero. Entonces, estas bandas de delincuentes son las que están controlando la migración del sur del país hacia Ciudad Juárez, hacia Reynosa, hacia la frontera, hacia Tijuana, y el gobierno no hace nada. Entonces, en ese sentido, creo que a la gente ya le tiene molesta, porque no pone recursos para que haya albergues para ellos en una condición también humana, porque tampoco es justo que los migrantes mueran en una estación migratoria, pero tampoco mete el pie con Estados Unidos para decirle: oye, no me puedes seguir deportando personas a México si no hay una cooperación económica para ellos. Desde tu punto de vista, ¿tiene que ver este famoso pañuelo blanco, que por cierto en el debate lo tiraste a la basura, el tema de la corrupción ahí en lo que es la frontera sur de nuestro país? Claro que hay muchísima corrupción, y los agentes migratorios están súper coludidos en esta corrupción. La corrupción no acabó.
la corrupción sigue ahí, por eso yo dije claramente que el pañuelito blanco se va a la basura y nosotros lo que vamos a aplicar es la ley. A propósito que estamos hablando del sur de nuestro país y la frontera particularmente, vamos a hablar un poco de Centroamérica. El tema de Nicaragua, que hace unos días ha trascendido en varios medios de comunicación digitales, el tema del apoyo que anunció el presidente para estos 8 proyectos en Nicaragua. Primero, Daniel Ortega es un presidente autoritario, cero demócrata. Ha perseguido a sus opositores como son los jesuitas. Nunca se hubiera imaginado uno que Daniel Ortega iba a acabar como ha terminado y que el gobierno de México sea incapaz de cuestionar las decisiones que ha tomado en contra de los derechos humanos. El presidente es candil de la calle, oscuridad de su casa, porque pues debería de empezar por apoyar a los gobiernos municipales, estatales, para atención de los migrantes que ya están aquí y no seguir apoyando un gobierno que violenta los derechos humanos de sus opositores en Nicaragua. El tema de las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo que tú has ofrecido a los mexicanos de llegar a ser la presidenta de nuestro país, hay quien dice que hay un contrasentido, particularmente con los candidatos de Morena, porque ellos están diciendo, algunos y algunas, que se tiene que analizar y posiblemente que vuelvan esas estancias infantiles que se quitaron, por cierto, en el 2018. ¿Qué opinión te merece esto? Pues que tienen que pedirle perdón a México por el daño que le han hecho. Acabo de ver un incidente, desconozco el detalle, pero murieron 4 niños en Reynosa, quemados en su casa, y su mamá estaba trabajando. Esos niños deberían de estar en un espacio cuidados, no solos. Por eso yo he anunciado el Sistema Nacional de Cuidados, que tiene que ver con varias cosas, porque al parecer la niña mayor tenía síndrome de Down. Si le dejas a la hermana mayor que no podía cuidar de sus hermanitos, pues está mal. Ese niño de 1 año y medio tenía que haber estado en una estancia infantil mientras la mamá estaba trabajando. El Sistema Nacional de Cuidados tiene que ver con estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, escuelas para niños con discapacidad y apoyo para el cuidado de los adultos mayores cuando las mujeres tienen que ir a trabajar. Entonces, más allá de lo que piense Morena, yo voy a apoyar a las mujeres que trabajan, voy a apoyar a las mujeres a que tengan independencia económica con este Sistema Nacional de Cuidados. Claudia Sheinbaum lo pudo haber hecho en la ciudad, porque en la Ciudad de México ya está en la Constitución el Sistema Nacional de Cuidados, pero ella pues no lo quiso implementar. Cuando se le cuestionó sobre su política hacia las mujeres, dijo, no, ya hablamos mucho de ese tema, ¿no? Pues ¿cómo? El tema de las mujeres nunca será suficiente el tiempo que le dediquemos. Entonces, Maru Campos, Maru, nuestra gobernadora, ha retomado el tema de estancias infantiles porque es lo correcto. Una mujer que está en la maquiladora, ¿qué quiere? Que su hijo esté bien cuidado. Una escuela de tiempo completo, ningún país sale adelante estudiando menos horas. Necesitamos estudiar más. ¿Qué es mi idea? Que en esas horas adicionales que los niños estén en la escuela tengan su tableta, tengan internet, estudien inglés, estudien programación, empiecen a tener conocimiento de robótica, de inteligencia artificial, para que lo que hoy es pura maquila también se convierta en mentefactura, en la industria 4.0, que es la industria del conocimiento. México tiene que entrarle a la industria del conocimiento y no solo a la industria maquiladora. Ahora bien, Xochitl, a lo local, 2 temas importantes, el agua y las carreteras. Hace unos momentos comentabas tú que las carreteras, bueno, viajaron aquí en el Xochibús, el cual vamos rumbeando a Camargo, y pues son un desastre, están abandonadas literal las carreteras federales en Chihuahua. ¿Qué le propones tú a los chihuahuenses de llegar a ser la presidencia de la República para arreglar este problema? En mi gobierno no va a haber esas obras faraónicas que han costado tanto dinero. El Tren Maya ha costado 4 veces lo que iba a costar.
La refinería de Dos Bocas ha costado 3 veces lo que iba a costar. Estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos que le has quitado a Chihuahua, al campo, a las carreteras, a la educación, a la salud. ¿Dónde debes de poner el dinero? En lo que a la gente le importa. Una buena carretera, pues es importante por su seguridad, pero también una mala carretera, el taxi te cobra más. ¿Hay accidentes fatales? Hay accidentes fatales, lo que te dije, muchas personas que fallecen, una buena escuela. Entonces, yo sí creo que mi prioridad, seguridad pública, salud pública, educación pública, el tema de infraestructura. Infraestructura es mantenimiento a carreteras, infraestructura hídrica, porque el agua, si no hay agua no hay vida, y si no hay campo no hay comida. Entonces necesitamos volver a invertir en tecnificación del campo para reducir el consumo de agua en el campo. Necesitamos hacer más presas para captar más agua de lluvia. Necesitamos reparar fugas, tratar el agua, y ahí le voy a poner mucho empeño al tema del agua. A propósito del agua, una manifestación hace unos años en donde el gobierno federal nos quería quitar el agua a los chihuahuenses. Hubo lamentablemente pérdidas de vida en esta manifestación de los productores, particularmente de nuestra zona centro-sur, de nuestro estado, Delicias, Camargo, Ojinaga, en fin, varias comunidades de nuestro estado. Xochitl, ¿qué les propones a los agricultores, a los productores del campo? ¿Qué les propones en el sentido de cómo proceder para la tecnificación y para que no se les quite el agua por parte del gobierno federal? Bueno, a mí me parece que aquí el tema fue la falta de diálogo. Los agricultores sostienen que la presa de La Boquilla no está dentro del convenio con Estados Unidos, ellos lo que plantean. Yo creo que tenemos que sentarnos con Estados Unidos porque han cambiado las condiciones climáticas. Tú no puedes pagar un agua que no tienes. En este momento, si nosotros tuviéramos que pagar el agua a Estados Unidos, prácticamente nos quedaríamos sin ciclo agrícola en México y te generaría un desastre social. Entonces creo que lo primero es hay que sentarse con Estados Unidos para ver la problemática de lo que ha ocasionado la sequía por cambio climático. 2, ver qué está pasando con Tamaulipas, cómo le hacemos para hacer más eficiente el campo en Tamaulipas, también reduciendo el consumo de agua, porque lo poquito que hay lo tienes que administrar de una manera distinta y creo que eso nunca se hizo. Ábrase la compuerta y vámonos, y eso fue lo que generó el conflicto. Y pues que no se les olvide que el señor Loera, que ahora anda pidiendo el voto para ser senador, pues no tuvo esa sensibilidad para dialogar con los agricultores, con los campesinos del sur de Chihuahua. Y yo lo que siempre voy a hacer es una mujer que sí le va a invertir al campo, que sí le va a invertir a la infraestructura hídrica y que sí va a dialogar con Nuevo León y va a dialogar con Tamaulipas para ver cómo hacemos un uso mucho más eficiente del agua. Xochitl, el tema de los programas sociales, hay una intimidación, hay varios comentarios por parte de los candidatos de Morena diciendo y diciéndole a la gente particularmente que van a desaparecer los programas sociales si gana Xochitl Gálvez. ¿Qué tienes que decir al respecto? Pues la gente sabe que no es cierto, sabe que miente Morena, pero ¿por qué dice eso Morena? Porque saben que fue un fracaso el tema de la seguridad pública. México está peor que nunca en homicidios, en feminicidios, en violencia hacia las mujeres. Es un fracaso la política de salud, en el sentido que abandonaron el Seguro Social, el ISSSTE, quitaron el Seguro Popular. La gobernadora no puede sola, necesitamos apoyarla para el tema de salud. Saben que hay un montón de niños fuera de la escuela, que fue un fracaso el manejo de la pandemia, que miles de personas perdieron a sus familiares queridos por el tema de la pandemia. Saben que abandonaron el campo, que abandonaron las carreteras. ¿Qué les queda? Pues amenazar.
amenazar, si tú no votas por mí, te quito el programa social. Yo le digo a la gente, lo que le dan de la pensión, se lo van y se lo gastan en medicamentos. Conmigo van a tener la pensión, más la tarjeta Mi Salud, y si no les dan el medicamento van a ir a la farmacia de la esquina y se lo van a pagar con la tarjeta, porque no es su culpa que ellos no tengan los medicamentos que merecen. Y en ese sentido no voy a quitar ningún programa social, al contrario, yo los voy a mejorar. Tengan la certeza, los adultos mayores van a tener prótesis dentales, muchos están chimuelos. Yo misma en mi pueblo pues no había dentistas, ¿cómo? Muchos no oyen, faltan aparatos auditivos, muchos pierden la vista por falta de una cirugía de cataratas, o un aparato ortopédico, una silla de ruedas, una andadera. O sea, nuestros adultos mayores están muy abandonados. Sí te dan tu pensión, pero hay muchas otras cosas que te deberían de dar, que son tu derecho en materia de salud. Entonces, los jóvenes conmigo van a tener un programa que se llama Sí estudio y sí trabajo. Su tableta, su curso de inglés, su competencia laboral, su habilidad digital, para que los chavos que dejaron la carrera o que ya no se les pegó la gana estudiar después de la secundaria o la prepa, tengan la posibilidad de conseguir un empleo. Aquí en Chihuahua hay mucho empleo, nada más que si no estás capacitado, pues va a ser un empleo barato. Vayamos por empleos bien pagados. Ahora, Xochitl, ayer en Ciudad Juárez, el evento de Ciudad Juárez, te entregaron una vestimenta de nuestras hermanas rarámuris. ¿Qué sentiste? Porque tú estuviste trabajando no como política, como empresaria, para ayudar a las etnias de nuestro país. Bueno, yo conozco la Sierra Tarahumara desde el 95, trabajé ahí con el Padre Gallo, con la Fundación Yaguno. Después ya como funcionaria federal, pues me tocó hacer el puente de Baborigame, ahí en la Sierra Tarahumara, la subestación de Basasiachi, el hospital de Huachochi, hacer carreteras a las regiones indígenas. La verdad es que conozco la Tarahumara como la palma de mi mano y me queda clarísimo que hay mucho todavía que hacer. En este momento la Tarahumara está sufriendo una sequía brutal, está sufriendo hambruna. Qué bueno que la gobernadora está apoyando a la sierra porque hay muchos problemas en este momento y va a regresar el Fondo de Infraestructura para los pueblos indígenas. Se quitó, es otra de las cosas que este gobierno quitó, increíble. Quería cerrar el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, imagínate, esa es la poca sensibilidad que tiene Morena hacia las comunidades indígenas. Van a ser mi prioridad. Sobre todo, hay algo distinto que yo en lo personal quiero. Una, que la gente pobre salga de la pobreza. O sea, yo no visualizo que te quedes el resto de tu vida. No, ¿qué necesitas? Educación, apoyo en salud, apoyo a emprender un negocio, apoyo en tu campo, pero yo sí creo que la gente tiene que salir adelante y no esta visión de quedarse ahí para siempre. Por último, Xochitl, en lo nacional, las manifestaciones que sucedieron ayer en el estado de Campeche. Pues esa es Morena. No oigo, no veo, no acepto que hay un problema, no acepto que las mujeres policías fueron enviadas a enfrentar a delincuentes sin el equipamiento, que fueron vejadas las mujeres policías, y en lugar que la gobernadora destituya a la secretaria, la defiende, el presidente la defiende. Son unos soberbios. Por eso la gente les va a pasar la factura el 2 de junio. Le agradezco muchísimo a la candidata Xochitl Gálvez, ella es la candidata a la presidencia de la República por el PAN-PRI-PRD. Xochitl, muchísimas gracias por la invitación aquí al Xochibús. ¿Algo más que haces agregar? Pues que me apoyen votando por mí, pues si no. Gracias, 2 de junio. Gracias, Xochitl.